Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos, a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Los que nos estén mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, quieran suscribirse, háganlo. Pueden también hacer los comentarios que deseen, activar la campanita de notificaciones, poner me gusta, poner like. En Facebook, en la fanpage de Facebook, también puedes hacer tus comentarios, elegir una gama de reacciones, compartir en tu perfil, o nos podés ver también en la página web de Caras y Caretas. Y a los que nos estén mirando por Cardinal TV, en alguno de los cable operadores de CUTA, de la Cámara Uruguaya de Televisión por Abonados, los saludo como todos los viernes y los domingos. En el día de hoy vamos a dedicar la ronda de análisis a conmemorar un poco y a conversar sobre el Plan Ceibal, que cumplió 15 años, desde que en 2007 fueron entregadas las primeras laptops a los niños en Villa Cardal, en Florida, y luego se transformó en un programa que ha sobrevivido no solo todos los gobiernos del Frente Amplio, sino que sigue existiendo en la actualidad luego del cambio del signo político de la administración. Para hablar sobre sus antecedentes, sobre su implementación, sobre su impacto en la educación de nuestros niños y niñas, hemos invitado a personas que han tenido mucho que ver en su desarrollo. Entre ellos el ingeniero Miguel Brechner, padre de la idea junto con Tabaré Vázquez, o por lo menos el que lo llevó originalmente a la práctica, a la implementación de este programa. También a Edith Morales, maestra que fue directora jerarca de la educación pública en nuestro país y que también participó en el desarrollo de ideas para este plan, y al maestro Luis Garibaldi, que incluso integró el directorio durante años del Plan Ceibal en representación de la ANEP o del Ministerio de Educación y Cultura. Así que vamos a la introducción y ya estamos con los invitados e invitadas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Bienvenido, ingeniero Miguel Brechner, ¿cómo te va? Bien, muchas gracias, un gusto estar acá. Los tres estuvimos desde el inicio, así que en distintos cargos ellos, pero los tres estuvimos desde 2007 hasta que nos fuimos en la dirección del Plan Ceibal, así que un gran placer estar acá. Bienvenida, Edith Morales, ¿cómo te va? Muy bien y con mucho gusto. Este es un tema que sin duda es emocionante, pero también trascendente. Bienvenido, Luis Garibaldi, que hace poco estuvo acompañándonos también hablando de educación. Sí, bueno, un gusto. Y un gusto tener una integración de este tipo. Bueno, Miguel es una figura imprescindible en el Plan Ceibal, pero también que esté Edith o que esté gente de la educación, porque la idea esta de que es una cuestión entre educación y tecnología es clave, y seguramente hablaremos de eso. Y otra de las personas con las que habíamos conversado, la posibilidad de que también participaran, bueno, se excusaron por diferentes motivos. Una de ellas, Fiorella Im, la joven ingeniera Fiorella Im, cual fui compañero en la FEU con ella, pero que tiene un protagonismo muy importante dentro del plan. Sí, okay. Y también con Ana Laura Riguard, que además de ser tu esposa, tiene un doctorado hecho en ciencias sociales, en el área justamente del impacto de las tecnologías en la educación. Pero bueno, por diferentes razones esas personas no podían concurrir. Me interesa hacer una recorrida a lo largo de esta ronda sobre, primero, cómo apareció esta idea del Ceibal. Bueno, más allá de los antecedentes que quizá la gente conoce, pero que vale la pena recordar, aquella presentación que hizo Nicolás Negroponte en el Foro Económico de Davos en el año 2005, planteando esa idea de una laptop por niño, pero desde un planteo, ¿no?, de un gurú de la tecnología en un foro como el Foro Económico Mundial, a la implementación práctica en un país recóndito en términos de los grandes geopolíticas, al punto de ser el país donde más se avanzó en ese, pero el único que lo logró hacer universalmente. Hay un camino que hay que de alguna manera explicar, ¿no? ¿Cómo, Miguel, en esto, cómo surge esa idea? ¿Cómo viste la idea? Dijiste, esto se puede. Yo leo sobre esta idea, lo veo en internet o en alguno de los news bulletins que salía. Digo, esto está bien para Uruguay, me gusta la idea. Y yo era presidente del LATU. Eso, si no me equivoco, fue en noviembre de 2005, por ahí, cuando él hace el anuncio. Yo no me acuerdo la fecha exacta cuando lo veo. Tengo por ahí el mail
que cuando una vez que leí que me parecía buena idea, le mando un mail a Jorge Lepra, que era el ministro de Industria, yo era presidente del ATO, era de alguna manera mi jefe. Y digo, mira Jorge, está esto, ¿qué te parece si le damos una computadora a cada niño de escuela pública en Uruguay? Me dice, dale para adelante, estudialo, investigalo. Y ahí me pongo, te diría, que me paso buena parte del 2006 tratando que alguien me dé corte a Uruguay, porque Uruguay no existe. O sea, mando cartas al MIT, el MIT me contesta de que menos de 1 millón de máquinas no le interesa a ningún país. Porque claro, para hacer lo que Negroponte quería necesitaba 5 millones de máquinas para empezar a fabricar para llegar a los $100, porque Negroponte es un visionario, pero también andaba, ¿qué? Es un empresario también. No, porque no, él del punto de vista lo hacía desde el MIT, desde su Media Lab, pero mandar a China a fabricar máquinas. No, me refiero a que conocer conoce el mundo empresarial, estuvo en directorios, un tipo muy vinculado desde el punto de vista, o sea, que es el hermano del otro Negroponte que todo el mundo asocia, porque era subsecretario de Estado, era un tipo que estuvo... Pero Negroponte siempre fue un liberal, que estuvo en el MIT, fundó Media Lab, tiró muchas ideas muy avanzadas en su historia y tiró esta. Me pareció que era factible, pero en el MIT era imposible conseguir que alguien nos diera corte. Y ahí me moví por todo lado, escribí, llamé y me ayudó mucho Lilian Amy, que era una funcionaria de la embajada. Y ella empezó a jorobar también. Hasta que un buen día mandó el MIT a David Cavallo a Uruguay. Y a David le gustaba correr y a mí me gustaba correr y me lo ablandé corriendo los días que estuvo largo rato explicándole que Uruguay era un ejemplo, podía ser un caso beta de hacer esto. Después, sobre octubre, por ahí vino Negroponte a Uruguay y por temas de agenda no se pudo ver con Tabaré. Y entonces quedó ahí, pero ahí básicamente tuvimos algunas reuniones donde estaba Brovetto y donde estaba Lepra, donde de alguna manera todo el mundo le gustaba la idea y está. Y ahí pido yo una entrevista con Tabaré, que la he contado varias veces, que Tabaré me da 15 minutos, yo me preparo una presentación de 15 minutos, a los 14:30 termino, y Tabaré me dice, Miguel, vamos a hacerlo. Así. Tabaré tiene una visión increíble de haberlo agarrado pero estás hablando de 15 minutos, y todavía yo le digo, viste que 15 minutos se puede, me dice, mirá, 15 minutos cuando te los tomas en serio al punto, se puede discutir muchas cosas, me lo dice él. Y ahí quedamos de vernos la semana siguiente para algunos detalles para limar. Lo hacemos, donde ahí se pone el nombre Ceibal, que era por el árbol, después se inventó eso de conectividad educativa para la informática básica. Aprendizaje en línea. ¿Qué? Para el aprendizaje en línea. Pero todos quedamos claro que Ceibal era por el árbol. No, pero Tabaré mismo, el día que lo anuncia, se pone a reír de eso. Y después hay un evento en el mundo del mundo de las TIC, que Tabaré dice, voy a anunciar algo próximamente, que no dice, y después hace la conferencia en la Torre Ejecutiva, donde estaba pleno de gente, y ahí él dice que hace un discurso increíble, donde él dice de que por qué lo quiere hacer, y la explicación básica es que hable sobre la equidad. Él dice, cuando era niño, cualquiera que jugaba en la calle, en los barrios, podía ser médico, podía ser intendente o podía ser presidente, y hoy en día cuando vemos a los niños en la calle jugando, difícilmente muchos de ellos puedan ser médicos, intendentes o presidentes, y eso lo dice ese día, creo que fue 14 de diciembre del 2006, y dice una cosa que este es uno de las cosas más importantes de mi mandato. O sea que él la tenía clarísimo. Y a partir de ahí empieza la carrera contra reloj, hacemos la mesa que estábamos nosotros tres, Cacho, Ida, Juan Grompone, Héctor, Héctor por Codicen. y Cacho. Por eso Cacho, Ida, Juan,
nosotros tres y Héctor. Y nos reuníamos en la GSI, en HIG. En HG, ahí en la Ciudad Vieja. En 33. En 33 y Rincón. Nos reuníamos ahí, nos reuníamos una vez por semana. Me miraron como un loco de la guerra con todo esto que íbamos a dar, computadora, que esto, que el otro, pero desde ahí hasta el último día nunca votamos divididos. Que fue una de las cosas que a mí me resultó más increíble de todo este proceso. Siempre discutíamos con Luis y con Héctor y con después otra gente, pero a partir de ahí nos pusimos a laburar a full para el piloto, porque ahí conseguíamos las 200 máquinas para hacer el piloto. Y está. Y bueno, elegimos Villa Cardal porque era Florida, porque estaba autocontenida, porque era una buena escuela, porque quedaba cerca de Montevideo. Y porque no tenía muchos niños. Exacto. Y porque tenía un horario que se podía trabajar y por lo tanto eso fue elegido, sacado del estudio de todas las escuelas que tiene Codicen, ¿no? El Departamento de Investigación y Evaluación, con Peri a la cabeza, hicieron el estudio para ver cuál era la escuela que reunía esas condiciones, ¿no? De horario, de cantidad de niños, eran apenas 100. 150, 140, una cosa así. ¿No? Y que no fuera ni de un nivel muy alto, sociocultural y económico, ni de un nivel excesivamente bajo, ¿no? De manera que eso estuvo... Y que en todo el pueblo no hubieran otros niños, o sea que así todos los niños tenían computadora. Todos los niños, porque tenía que servir para el estudio. Había Claro, mucho no había que aprender. una escuela privada, nada, todos los niños iban a esa Todos escuela. los No había niños- otra escuela pública. No, No la era que única los de esta escuela escuela tenían ni los de la otra. Qué Claro. bárbaro, ¿no? Los Por niños eso. en Villa Cardal están todos conectados entre ellos. Sí, claro. Sí, sí. A través de la escuela pública. Y cuando llega, Cuando llega a primaria la cosa, cuando llega Brezhnev y te dice esto, claro. vos que venís del magisterio, de la enseñanza en el aula, lo mirás y le Eso decís... es importantísimo a tener en cuenta y de las cosas que nosotros no nos olvidamos. Él habla de cómo este equipo siempre siguió como muy unánime. Y Mariatti, perdón, Mariatti está. Mariatti. Pero yo lo que quiero resaltar de esto es que por un lado estaba la educación y por otro lado estaba la tecnología, ¿no? Teníamos claro que era importante hacer ese encuentro entre los dos, pero estaban los que hablaban con un lenguaje, una terminología, ¿te acordás?, de informática, y nosotros, los maestros, Héctor, Luis y yo, que hablábamos con el lenguaje de la educación. Cuando hablaban ellos, nosotros no entendíamos la mitad. Y él empezaba, ¿y qué quiere decir eso? Y explícame qué es esa palabra. Y cuando hablábamos nosotros, ellos nos quedaban mirando. Conclusión, ahí se empieza a tejer ese ideal de encuentro entre educación y tecnología. En este caso, la tecnología de la información y la comunicación, y sobre todo lo que tiene que ver con el conocimiento. Por eso la educación era importante, que tuviera un encuentro, ¿no? Y de a poco ellos fueron aprendiendo de pedagogía en palabras propias de Miguel, y nosotros fuimos aprendiendo lo que pudimos. Pero Edith, cuando llega, por ejemplo, Miguel y te dice, y te plantea todo esto, ¿no? Bueno, Te pregunto porque yo me imagino, ¿no? Bueno. Una maestra tradicional formada en nuestro instituto normal, nuestra tradición pedagógica, pienso, no sé, capaz que ya no es así porque hace No. tiempo que terminé la Sí, escuela, sí, pero claro. que te quieren enseñar la cursiva, que te quieren enseñar a leer en físico, y pienso, no, le meto una computadora, una pantalla a los niños, los perdí. ¿No se te ocurrió que pudiera sí, pasar cómo eso? no, por favor. Y tengo anécdotas sobre eso, que si querés te cuento una cortita ahora. Pero lo que quiero para responder tu pregunta es decirte, nosotros los de la educación, es decir, ni primaria, ni Codicen, ni MEC, estuvieron en esto que él acaba de contar de
cuando convence, le plantea al presidente, a Tabaré. Esa parte más política nosotros no estuvimos en esa. Cuando nos llega la noticia, sin duda que la sorpresa estuvo, el desconcierto, el aquello de decir, ¿y ahora para qué lado agarramos? Porque realmente era excesivamente nuevo en lo que tiene que ver con políticas educativas, incluir a semejante proyecto que sin duda, cuando hay visionarios, muy bien, porque los visionarios lo ven, pero no todos lo ven. Entonces, desde la educación, como directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria, a mí se me representó inmediatamente una cosa que fue la siguiente. A este proyecto que tiene como principio la equidad, totalmente de acuerdo estábamos, que pretende disminuir la brecha digital, porque si no, no es de equidad. Nosotros tenemos el deber, los docentes, de transformarlo en un proyecto educativo. Ese desafío era nuestro. Incluir a estas herramientas de información y conocimiento como herramientas para aprender y para enseñar, pero sobre todo para que se disminuyera no solo la brecha digital, sino también la brecha del conocimiento. La educación necesitaba también más políticas de equidad para que pudiera llegar a todos y que todos obtuvieran los mismos resultados, ¿no? Luis, y cuando le plantearon esto a los maestros y a las maestras, porque yo me imagino que ustedes pueden haber pensado, bueno, ¿y esto cómo van a recibirlo los maestros? Que le va a implicar aprender otra cosa, algo que no habían estudiado en el magisterio, ¿no? Introducir eso. Sí, yo para responderte, yo te quiero plantear hoy, antes de venir, porque es interesante empezar a ir un poquito para atrás y a leer algunas cosas. En realidad esto que dice Edith no es un discurso de ahora exclusivamente. La discusión de la incorporación de las nuevas tecnologías en la educación no empezó con Ceibal, y había condiciones para que ese discurso que dice Edith, y que no lo dice ahora, lo dijo en el 2006, se lo escuchamos en el 2006, nosotros ya lo teníamos. O sea, ya había un debate. Es más, había habido intentos de incorporar las tecnologías que fracasaron por distintas razones. Una era el INFET 2000, conectividad educativa, incorporar informática en los liceos, porque eran parciales, porque no se involucraba el conjunto del sistema educativo, porque no había condiciones sociales. La FUN organizó en agosto del 2004, estábamos saliendo de la crisis, un foro ciudadano de la educación del pueblo. Hoy estuve repasando lo que yo dije allí. Y uno de los puntos era la necesidad de generalizar la incorporación, lo que le llamábamos en ese tiempo, las nuevas tecnologías de la sociedad de la información y el conocimiento. Mi especialidad ha sido la lengua, entonces yo planteaba la necesidad de estudiar los nuevos lenguajes y la incorporación. Pero estaba planteado desde ese momento. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando Miguel viene con esta idea, estas ideas no prosperan solo porque haya gente brillante como Miguel, que por suerte lo tenemos, porque también había un lugar donde podía sembrarse. Había muchos maestros que estaban trabajando, querían trabajar con nuevas tecnologías y no podían hacerlo porque las condiciones que tenía la escuela no eran suficientes. El primer debate, además estuve buscando también otra intervención que hice en otro congreso y yo decía, bueno, alguien dirá, en una escuela que está saliendo de una crisis, donde los locales se llueven eran miserables, donde el salario de los maestros era muy malo, donde las condiciones alimentarias y de salud de nuestros alumnos eran pésimos, donde tenemos tantas necesidades, ¿vamos a incorporar las nuevas tecnologías? ¿No es algo del otro mundo? Y yo decía, y nosotros decíamos, porque esa discusión la tuvimos, bueno, tuvimos los tres, pero digo con Edith, porque había maestros que nos decían, bueno, pero tenemos tantas necesidades antes, no, vamos a hacer las dos cosas. Vamos a mejorar los locales, vamos a mejorar el sueldo, vamos a discutir otras políticas como la del maestro comunitario, como el mejorar los comedores, y vamos a incorporar las tecnologías. Y eso, lo que me refiero es que había condiciones para que esto pasara. ¿Qué pasó con los maestros? Hubo maestros que quedaron encantados enseguida. Siempre es una minoría, sepamos que es así.
Otro que lo vieron como una oportunidad, como decía Edith, de equidad. Dice, bueno, nosotros no nos podemos quedar para atrás. Y hubo resistencias, no se puede negar que hubo resistencia, hubo desconfianzas, hubo dudas. Pero yo creo que el CEDEVAT tuvo una cantidad de aciertos. También tuvo errores, que es bueno decirlo, pero una cosa que dijo Miguel, lo he dicho siempre, pero se lo escuché el otro día, me parece que es cierto y que es una virtud que yo le doy a los ingenieros, que aprendí de ellos. Ellos, cuando se equivocan, dicen nos equivocamos y hacemos otra cosa. Me llama la atención, porque para uno decir me equivoqué, me empieza a doler desde todo adentro, tener que decir que... Ellos dicen me equivoqué, hago otra cosa, digo, no sé, es algo natural en ellos. Yo lo tengo incorporado y lo aprendí de ellos. Pero otras cosas que fueron muy, muy acertadas. Una de ellas es esta que decía, ¿cómo lo recibieron los maestros? Lo recibieron a través de los niños. ¿Vos te acordás cuando... Perdón. No. Yo te iba a decir, ¿vos te acordás en marzo de 2008, después que habíamos entregado Florida, los maestros preguntándole a los niños qué nos van a enseñar? Sí, claro. Que fue una de las cosas más impresionantes de reacción. Porque para los maestros, recibirlo a través de los niños, me refiero, a ver, el plan del original de Negroponte, una de las cosas que enseguida se le incorporó acá, es una computadora por niño y por maestro. Eso se le incorporó en forma inmediata, por lo que decía Edith, por lo que, a ver, nadie podía pensar que se iba a ir a la escuela y no entregarse a los maestros. Originalmente no estaba pensado inicialmente, o por lo menos teóricamente así, pero acá se le incorporó eso. Cuando los maestros ven cómo los niños reciben las computadoras, para un maestro que tiene esa relación con los niños, eso cambia. Yo no sé si opina lo mismo Edith, pero un cambio importante fue ver que para los niños significaba una alegría, un acceso a derechos, una posibilidad, y para ellos sí, sin duda, había temores, pero muchos aprendieron de los niños, otros aprendieron por su cuenta. Intentamos una forma de formación que fracasó, aquella encascada famosa. Hoy está planteada así para el marco curricular. Ojo, esas formaciones así, estaba leyendo alguna cosa a nivel internacional, no dan resultado. Eso es que primero formas a los inspectores, después a los directores, después a los maestros, y que ellos, los que están arriba, forman a los de abajo, no funciona. No funciona porque se pierde capacidad, se pierde entusiasmo, se pierde información, llegas tarde. Los maestros lo recibieron con los niños. Y algunos aprendieron junto con los niños. Y muchos le dieron muchísimo uso, otros le dieron un uso el normal, y otros, hasta antes de la pandemia, todavía le daban un uso menor. Pero en realidad en ese tiempo yo creo que la gran virtud es esa política de shock que fue a los niños y a los maestros al mismo tiempo. Además, en aquella época, porque ahora está bastante generalizado, por lo menos en las capas medias, en los sectores medios de la sociedad, los jóvenes muchos tienen laptop, ¿no? Pero en aquella época no era tan frecuente, ¿no? Claro. Yo recuerdo que tuve una laptop pocos años antes, 2004, por primera vez en mi vida, y me acuerdo que se me conectó a internet. Y yo hasta ese momento usaba ADSL, ¿se acuerdan del cable? Sí. ¿No? Se me conectó a internet. No podía creerlo, porque era Wi-Fi, ¿no? Claro. Pero estoy hablando 2 o 3 años antes. O sea, era bastante infrecuente en las laptops, incluso en los sectores medios, ¿no? O sea, sería una cosa muy reservada para un sector muy alto de la sociedad, ¿no? La llegada de laptop a todos los niños fue también la llegada de laptops a un montón de familias, ¿no? Exactamente. Mirá, fue tan grande eso que en los años siguientes a las primeras entregas, la venta de máquinas usadas en el mercado uruguayo creció así. O sea, los papás, las mamás, teniendo o usando la laptop de los niños o queriendo una laptop para ellos, compraban una laptop usada o una máquina usada, una torre. Pero tenemos las gráficas del incremento de la venta de equipos usados de computación con posterior a Ceibal, y obviamente fue producto de que aparecía la computadora en casa. También hubo un cambio tecnológico grande que pasaba a una velocidad importante, digamos. La gran virtud de Ceibal es que lo agarramos mucho antes en el sentido de pegar un salto. O sea, lo que cambió el mundo del 2007 a hoy es indescriptible en cuanto a máquinas, CPU, velocidades, etc. Para que te hagas una idea, en los primeros diseños de qué queríamos para el piloto habíamos definido que cada niño tenía que tener internet equivalente a la internet discada.
0101234, ¿te acuerdas? 09091234. Y para eso diseñamos. Hoy en día, si le damos eso, te matan. O sea, todo el mundo quiere 14 K, ¿cómo era, no? Sí. Por eso te digo, para eso fue diseñada la primera, porque para entender que constantemente vos vas cambiando el hardware, vas cambiando las comunicaciones, todo cada 2 o 3 años. Yo me acuerdo del sonidito que hacía cuando conectaba. Es como indicador de una época, ¿no? Si quieren que nos miren, no deben saber ni de qué estamos hablando, ¿no? Pero eso también, porque después en el próximo bloque yo quiero hablar un poco de cómo fue o cómo se fue dando el impacto educativo que tuvo pero me interesa mucho la llegada de la computadora a través de los niños a las casas de las familias donde no había computadora, porque después estaba claro que madres, padres usaban también la computadora de los niños, incluso para cuestiones... Pero había casas donde había más computadoras que camas. Sí, claro. Simplemente para que entendamos el factor de equidad de lo que estamos hablando. Y la idea que se planteaba, porque la discusión era no solamente las computadoras, digo porque hubo experiencias, por ejemplo, de este mismo tipo en Perú, por ejemplo, donde le daban la computadora sin internet. Todos los meses venía alguien y traía un pendrive para incorporarle contenido. Obviamente, ese no es la democratización y la equidad, el asunto es que hubiera internet. Entonces, la clave, recordemos que en las escuelas en el año 2006-2007 no había solo el 50% tenía conectividad, si no me acuerdo mal, las direcciones. Las direcciones. Las direcciones de los centros, no estamos hablando o sea que el gran desafío no era solo llevar la computadora, era ponerle internet móvil. Hoy día, eso está naturalizado, cosa que me parece bárbaro que esté naturalizado. Nosotros ahora hace años que no estamos ahí, pero te venían de una escuela porque había un salón que no le llegaba lo suficiente, o porque se tenía que mover, o porque no le daba para usar 3 grupos a la vez, pero en ese momento no había nada. Y la clave estaba en el uso de internet. Si no tenía internet, eso, era como una cuestión clave. Decir, bueno, no es darle computadora, es darle computadora con internet. Por lo tanto, hay que llevar computadora y hay que colocar conectividad en todas las escuelas. La equidad era de las dos cosas. Claro, si no era. Y además teníamos dificultades físicas, porque había lugares donde llegaba Antel y era más fácil. Ni que hablar, el rol de Antel en todo esto fue superlativo, porque eres una compañía que podíamos, negociamos, hicimos un arreglo bueno de precios y nosotros pusimos todo, Antel nos daba la internet en la puerta de la escuela y nosotros poníamos la red. Pero para nosotros, hubieron lugares donde tuvimos que hacer malabarismos. Una de las cosas más complicadas que tuvimos el primer año para dar internet fue quién nos construyera las torres, porque necesitábamos para algunas escuelas remotas que estaban a una distancia que podíamos hacer un enlace, necesitábamos hacer torres. Y no había quien en Uruguay construyera cientos de torres, porque no había, la construcción estaba full, no había quien, y tuvimos unos líos. O sea, cosas, de esas que vos decís, no puede ser que se me tranquen porque ¿quién hace las torres para conectar las escuelas? Y acordate de las familias y los padres y las madres afuera conectados a internet. En las puertas de las escuelas. Eso que vos decís sí me parece muy importante que quede bien marcado, de que esto no tuvo solo impacto adentro de la escuela, porque la computadora no era la laptop, no era de la escuela, era del niño y su familia. Por lo tanto, si en la familia había 3 niños que iban a la escuela, la familia tenía 3 computadoras. Por lo tanto, quien empieza a vincularse con toda esta tecnología también es la familia. El impacto en tan poco tiempo, porque eso ocurre en 3 años. En el 87 y terminamos en el 80. No, en 2008 y 2009. 87. 2007 empieza y en el 2009 ya estaban... En septiembre del 2009 se terminó. Y en septiembre del 2009 ya estaban todas las máquinas distribuidas. En ese escaso tiempo, ¿no?
que estábamos tan acostumbrados a que las políticas educativas eran tan lentas, esa fue una gran sorpresa desde lo educativo. Y si lo comparás, lo que ocurrió en ese tiempo, la magnitud del impacto, no solo en las escuelas y en los niños, sino en las familias, es también importantísimo de destacar. Y cuando la familia es la que está apoyando, las escuelas se llenaron de padres y madres y de todos los que estaban, y hasta los abuelos que iban a acompañar a los niños. La escuela venía en esas épocas, fines del 90 ya arrancó, como ampliándose la distancia entre familia y escuela. Por diversas razones, como que los intereses de la escuela o lo que la escuela esperaba de la educación de estos niños no era lo mismo que esperaba la familia. Esa brecha se empieza a ensanchar, pues Ceibal logra cerrarla inmediatamente, en 2 años, achica esa brecha y la escuela se llena de familia, no solo se llena de niños. En Cardal entrábamos y había padre y madre por todos lados. Y como él dice, en muchos lugares, al tener internet la escuela, la familia iba a la puerta de la escuela a conectarse. Y los sábados y los domingos se llenaba. Eso es un estudio hasta interesante para los sociólogos, porque es de impacto social, no meramente o exclusivamente tecnológico y educativo. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Vuelta, ahí, tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Si ves residuos fuera del contenedor, mandá foto y ubicación por WhatsApp y pasamos a retirarlos. 092-250-260. Montevideo Más Verde en línea. Bueno, hoy ONAFU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a seguir conversando un poco más en relación con este plan que a mí me gustaría saber qué impacto tuvo o qué fue lo que, o hasta el momento, por lo menos hasta la pandemia. Después de la pandemia también habría que ver qué impacto tiene ese hecho de que se haya tecnificado de alguna manera la educación en el Uruguay, que evidentemente permitió que bueno, se pudiera desarrollar el proceso educativo, teledesarrollar. Pero, ¿qué impacto tuvo en la educación? A partir de, bueno, ¿qué expectativas tenían? ¿De qué impacto podía tener?
y qué impacto finalmente tuvo, ¿no? ¿Lograron adaptarse los maestros a esto? ¿Lograron transformar estos dispositivos en una herramienta educativa? ¿Cómo? Porque sobre eso ha habido debates, ¿no? En términos de los que consideran que eso es útil o no. No la parte de equidad, sino la parte pedagógica del... Sí, a ver, primero, el impacto está teniendo y va a seguir teniendo, no se termina porque se hayan distribuido las computadoras. Segundo, en realidad, sí, no es que se discuta el impacto, el asunto es cuando se analiza qué impacto tiene, dónde se estudia ese impacto. Porque hay un impacto que es indudable, que un niño aprenda a manejar la tecnología y acceda a Internet y su uso, eso tiene impacto. Todo depende después, lo que hubo son estudios de cómo impactaba en lectura, cómo impactaba en matemática, en la enseñanza de las ciencias. En realidad los últimos estudios del INET, un poco para ir al final, lo que demuestra que los que utilizaban plataformas educativas tenían mejores aprendizajes de quienes no utilizaban plataformas educativas. Eso lo dice el INET ahora en el 2020. Y la plataforma educativa es una segunda etapa de lo que hablamos en el bloque anterior, porque en realidad una primera etapa fue distribuir las computadoras, hacer que hubiera conectividad, que los niños la cuidaran. Teníamos temores que nunca se cumplieron, había un temor de que se las robaran, de que las vendieran, no hubo un mercado negro de máquinas, teníamos aquello de la seguridad, no tuvimos que usarla, ¿por qué razón? Porque era universal. Entonces nadie va a vender algo que los demás tienen. No es que por un error de software 50.000 máquinas dejaron funcionar un día, sí, porque la fecha tope de que había y se equivocaron y ¡pum! Y dejaron de funcionar. Pero en realidad, ahora, eso fue una primera etapa. Una segunda etapa, que en realidad uno cuando divide las etapas lo hace más artificialmente, porque en realidad la discusión, por lo que decía Edith, de que hubiera contenidos educativos, que hubiera desarrollo de utilización educativa de ellos, de la plataforma, fue del principio. Pero hubo momentos donde lo principal fue lo logístico, lo material, la entrega de las máquinas, y otro momento donde lo principal empezó a ser lo educativo. Pero en ese caso, ¿eso fue posible por qué razón? Bueno, porque hubo interés en que no fuera solamente una entrega de máquinas. Y eso fue un interés, lo dijo Edith, y fue así de quienes estábamos en educación, pero también de quienes venían de la tecnología. No queremos solamente sembrar computadoras. Entonces, ¿qué impacto tuvo? Bueno, el primer impacto yo creo que es el acercamiento a las tecnologías y un uso, porque la brecha tiene una brecha de acceso, pero también una brecha de uso. Claramente la brecha de uso todavía sigue siendo más grande que la brecha de acceso por Ceibal mismo, pero creo que la logramos reducir. Y creo que muchos maestros lograron incorporar estas tecnologías de forma cada vez más natural. Y hubo otro impacto que hace al tema de la gestión educativa en general. Gracias a Ceibal, gracias a que todas las escuelas tienen conectividad, hubo un conjunto de cosas que se hacían en papel que empezaron a hacerse a nivel tecnológico o en línea. Desde el registro de listas hasta lo que se llama el sistema Gurí, toda la información viene por ese lado. Y luego porque se pudieron incorporar, de eso podemos hablarán seguramente los compañeros, otras líneas de política educativa que se desarrollaron a partir de la posibilidad de las tecnologías. Para mí la más clara, la más evidente es la enseñanza del inglés, que además fue otra ruptura desde el punto de vista pedagógico, porque implicaba tener un profesor remoto que sabía inglés, junto a un maestro que no sabe inglés, o una maestra que no sabe inglés, pero logró generalizar la educación del idioma inglés en el Uruguay, desde cuarto año en adelante, también en 2 años, 3 años, poner. 2011, 2012 hicimos la prueba con 1.000, 2012 25.000, 2013 50.000 y ahora está en 80 y pico mil. Niños. Eso es gracias a la posibilidad que ofrece hacer. O sea, hoy día nosotros tenemos al 100% de los escolares, él me enseñó no hay que decir nunca 100%, más del 90%, próximo al 100% de niños que tienen acceso a inglés en las escuelas urbanas. En las escuelas rurales hay otros proyectos, pero hay posibilidades que están aprendiendo inglés. Cosa que es clave hacer. ¿Eso no es un impacto? Bueno, es más, las pruebas que se hicieron, me recuerdo las últimas,
nos daban que en Uruguay el nivel de inglés de nuestros niños no era muy diferente a lo de los restos de los países de la región. No, y era el 65% estaba en nivel A2 de Europa, que es el que tiene que estar en sexto escuela en Europa un niño que aprende inglés. Estábamos, el 65% de los niños de nuestras escuelas estaban en ese nivel. O sea, a ver, ¿eso es impacto o no es impacto educativo? Digo porque, pues yo decía, felicitaba que estuviéramos no solo Miguel y si hubiera estado Fiorella, bárbaro, porque bueno, Fiorella fue un motor imprescindible en todo esto, pero que también haya alguien de educación, porque esto se quiere hacer pasar como algo maravilloso de un grupo de Tabaré que se iluminó, de Miguel que es un innovador y un líder nato, maravilloso. Pero esto sin la educación no se hubiera podido hacer. Cuando digo sin la educación es sin las autoridades, sin los maestros, sin los profesores, sin los intermedios, que hubo resistencia, claro. Pero además acordate que en inglés el maestro de aula tenía que cambiar su rol. El rol pasa a ser el rol del maestro remoto y el maestro de aula tiene que ayudar a que eso funcione. No estaba en la descripción de tarea del maestro. Y agarraron y salvo, porque sí, se les dio la opción, ¿te acordás que el que no quería no lo hacía? Y de haber sido el mínimo porcentaje de gente que no agarró viaje. Que eso es otra ventaja. Se fueron incorporando todos los cambios de manera voluntaria. No se impusieron en ningún momento, siempre fue voluntario. Nosotros siempre teníamos una diferencia, porque los que venían de la tecnología pensaban que íbamos muy lento, siempre, entonces empujaban. Nosotros que éramos más realistas y probablemente un poco más conservadores, porque la educación tiene una función conservadora por definición, pero finalmente se lograban en tiempos, que uno los ve desde el punto de vista histórico y son enormes, porque en realidad es la transformación educativa más importante que hubo. Que está viendo. Que está viendo en los últimos 50 años. Pero yo te digo una cosita, cuando decidimos hacer pensamiento computacional, ¿tá? Que eso sí, inglés era una cosa que nos faltaba. Pensamiento computacional era algo que era una avanzada. Una avanzada. Lo hicimos voluntario y en este momento debe andar en 35.000 chiquilines aprendiendo pensamiento computacional con la misma metodología del inglés, con maestros o profesores que están fuera del país y maestros que dinamizan y aprenden y les encanta. Y cuando hicimos las exposiciones, los maestros estaban contentos de los logros de sus chiquilines, aunque la parte de pensamiento computacional la hubiera dado un maestro externo. Y Edith, por ejemplo, ¿cómo era la relación de los maestros o de las autoridades de la educación con los, no sé, ingenieros, los que desarrollan el software? O sea, cuando vos le tenés que decir, bueno, está bien, necesitamos un programa para esto, porque nosotros queremos enseñar esto, pero bueno, esa solución tecnológica, esa solución de software, porque no sé cómo era, si había un diálogo, si ya estos son los software que hay, ¿cómo funcionaba eso? Yo creo que la parte del vínculo entre los ingenieros y los docentes es algo que sin duda que es importante, pero se fue sobrellevando bastante bien. Hubo mucha complementariedad, sobre todo por el respeto de cada una de las partes con respecto a cuál era su especificidad, qué era lo que sabía y qué era lo que no sabía, y el otro a la inversa. Yo no recuerdo que hayan habido más que algunas cosas bastante naturales que tienen que ver con las resistencias y con los miedos. A mí me parece importante poner en claro que hubo resistencias y poner en claro que hubo miedos. Miedo que... No, yo lo que iba a decir es que desde el lado de la ingeniería, nosotros de repente decíamos, nos poníamos de acuerdo que había que tener una plataforma de matemática. Nosotros hacíamos el trabajo operativo de buscarlas, teníamos gente en Ceibal de la educación trabajando en Ceibal, o sea, teníamos delegados del Consejo de Primaria en Ceibal. O sea, Yolanda fue una fenómena lo que trabajó. Por favor. Y entonces teníamos buscábamos las plataformas de matemáticas,
Pero nunca tomamos una decisión sin antes validarla por los expertos en matemática del sistema educativo. Claro. Yo recuerdo en algunas cosas me dijeron esto no sirve, me acuerdo en lengua, esto no sirve y ni lo seguimos. Y la plataforma no se concretó porque... Pero eso permitió crear capacidades en el Uruguay, por ejemplo, para, no sé cómo se llama, computación educativa, gente jóvenes que Nosotros tuvimos en su momento un financiamiento, una donación para poder desarrollar empresas locales que hicieran trabajo para nosotros, que fue desde software hasta mantenimiento. Entonces hay varias empresas de software que desarrollaron cosas muy lindas y que vendieron afuera del país, como otras empresas de software, de hardware que nos hacen el servicio técnico en el interior y en Montevideo. O sea, eso fue, nuestra política fue, desarrollemos lo que podemos desarrollar, ahora si no podemos desarrollar, compramos. También hubo una política de impulsar recursos educativos elaborados por los propios maestros o por profesores, que es el repositorio de recursos educativos abiertos, que lo que te implica es que además esos propios contenidos, esos propios recursos pueden ser reutilizados, pueden ser modificados por los propios maestros. Y esa fue una línea que se desarrolló, que también fue... no siempre bien aceptada, pero terminó siendo, hoy es una de las posibilidades. Tenemos recursos, un repositorio y además están las plataformas de uso. Y esos recursos, bueno, hay para primaria, para secundaria. La ANEP tenía uno, que era ANEP Educa, ¿cómo es Educa? Bueno, Uruguay Educa. Uruguay Educa, y otro que había a nivel de Ceibal, que no siempre tenían las mismas concepciones, porque uno era más bien de recursos terminados y otro era de recursos... Portales. Eran portales, ¿no? De acceso a conocimiento. Incluso nosotros en el Ministerio también constituimos uno, con el propósito de estimular a que los maestros y los profesores pudieran elaborar sus propios recursos educativos. Un poco por lo que tú decías, de generar, de dejar instaladas capacidades, porque lo que tienen esta tecnología, digamos, para decirlo de alguna manera, es que le da posibilidades también a los docentes a crear ellos mismos. Y la verdad es que tuvimos muchos maestros, obviamente, maestros, profesores, siempre tenés distintos niveles, ¿no? Está el nivel me vienen a la mente algunas maestras que efectivamente, maestras allá en Punta Rieles, me acuerdo de una que había eliminado el cuaderno de clase, había tomado la decisión con la resistencia de los padres, la resistencia de sus colegas. Pero bueno, pero son innovaciones que hay que realizar. Hay algunos maestros que lo toman como propio, le agregan cosas, son innovadores, pero eso pasa con todas las innovaciones y con todas las propuestas de transformación. Pero bueno, Ceibal tenía y tiene, y tendría que seguir teniendo, ese espíritu de estar proponiendo, ofreciendo, estimulando, desafiando, ¿no? Ahora que dicen que se creó como agencia de la innovación. Está bárbaro ponerle nombres, pero en realidad ya era una agencia de innovación educativa. Todo esto que te estamos diciendo era innovación educativa. Lo que tienen las innovaciones es que en realidad son innovaciones, son novedosas, son rupturistas cuando están por fuera, cuando son minoritarias, pero después cuando los incorpora el sistema dejaron de ser innovadoras. Exacto, claro, deja de ser innovación. Yo quería decir una cosa que cuando nombré a los miedos. Los miedos tienen que ver con esto de, primero, ¿en qué lugar queda el maestro? Ese era el miedo. ¿A qué lugar estaba siendo desplazado? ¿Quién lo desplazaba? ¿La máquina, la tecnología o la política educativa? ¿Quién lo sacaba de ese lugar de saber que tradicionalmente tuvo el que enseñaba, sea docente de primaria, de secundaria o de universidad? Entonces, se fue trabajando eso, en principio reconociendo que realmente había un cambio de lugar, que no es lo mismo que desplazamiento de lugar. Cambiaba el rol del docente, o cambia o cambió, porque ya cambió el rol del docente. Ahora, con estas nuevas tecnologías o estas tecnologías ya instaladas, el docente tiene otro lugar. Y aquel miedo de la máquina va a desplazar al docente ya no está, porque encontró el nuevo lugar.
Y la máquina nunca va a desplazar al docente, porque la educación tiene una dimensión ética y moral que la máquina no la tiene. La moral la pone la persona y esa es la función del docente. Cómo usan los instrumentos, las herramientas de cultura, porque esto es una herramienta de esta cultura. ¿Cómo la usa? ¿Quién es responsable de orientar el buen uso de esa herramienta? El docente. Puede estar bien usada o puede estar mal usada. Puede ser usada para cosas que no corresponden. Y todo lo que pasa con la información. El niño entraba a caminar, a transitar por una ruta llena de peligros cuando entra a Internet. ¿Quién le tiene que ayudar a aprender a caminar por ese camino lleno de peligros? El docente. Y la función docente, la función educadora, también la tiene el padre y la madre, la función educadora. También tienen que ayudar al niño a transitar por estas herramientas, por estos caminos que sin duda, como una gran ruta, está llena de peligros. Pero una cosita nomás, hablando de impactos que no mencionaba, fue la red de aprendizaje. Fundamental. Hubo una evolución importantísima del 2007 al 2020 cuando entregamos. O 22. Por el cambio de gobierno. Y uno dice, ay, no me voy a desprender nunca de Ceibal y sin duda nos va a costar horrores, pero desde otro lugar seguimos acompañando a este gran proceso que fue ocurriendo sin detenerse, ¿no? Y todos estos miedos que yo hablo del 2008, 2009, 2010, hoy nosotros miramos y hablar de la red de aprendizajes es sin duda algo bien siglo XXI y algo que se precisa hoy en día seguir avanzando en ese sentido. ¿Qué es? La herramienta está, la tecnología está, se instaló en nuestra sociedad y se instaló en el mundo. El que no sabe moverse con ella es un excluido. Por lo tanto, la educación tiene el deber de seguir trabajando y utilizando y viendo qué es o cuáles son las competencias que precisa un niño de hoy para vivir en esta sociedad que le tocó a él del siglo XXI y que no es la mía, no es la nuestra. Esto de vivir cambiando y vivir innovando, y la innovación deja de ser innovación, pero se busca otra innovación. Y eso se está trabajando muy bien con las famosas 6C, las 6 competencias que se espera que sean las importantes para un ciudadano de este siglo XXI. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás.
Las podas no van en el contenedor. Comunicate con el 1950-3000 y pasamos a retirarlas. Evita multas. Montevideo más verde. La reforma de la seguridad social que propone el gobierno va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Aumentar la edad, bajar las jubilaciones y privatizar. El verdadero problema del sistema es la asistencia a la caja militar y el fracaso de la SAFAP. Esta reforma no es técnica, es ideológica. Trabajadores y trabajadoras del Estado en defensa de tus derechos y del trabajo, decimos no a esta reforma. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Seguimos en este panel sobre el Plan Ceibal, que ha cumplido 15 años, que por suerte se mantuvo después del cambio de gobierno. Aunque el otro día, en el homenaje de los 15 años, a mí me molestó un poco, porque lo digo personalmente, creo que al presidente también, por lo que dijo, que no se hiciera referencia a Tabaré Vázquez. Estuvo feo, eso me pareció... Bueno, me pareció falta de grandeza. La gente lo dijo también, ¿no? En las redes sociales hubo un escándalo por el tema. Pero el programa ha seguido. No sé si ha tenido cambios además significativos en términos de su filosofía. Creo que no, pero... No, a ver, el programa ha seguido. Tuvo un desafío gigante que fue la pandemia y lo cumplió más que con creces. O sea, como si hay que poner una nota de sobresaliente, porque... Obviamente se forzó a usar la tecnología a mucha gente que no estaba acostumbrada y había que resolver muchos temas y se resolvieron. Se resolvió muy bien el tema de que la internet no tenga costo para el estudiante, porque uno se olvida que cuando está en la escuela, la internet la paga la escuela, pero cuando te vas a tu casa hay una cantidad de cosas que nosotros ya habíamos dejado, de que no costaba tu celular ni en tu casa ni en tu tablet el consumo de internet. Pero había otras que no se podía resolver tan fácilmente y Ceibal lo resolvió técnicamente muy bien. O sea... Pero no para todas las operadoras. Solamente para Antel. No, nosotros tuvimos un arreglo con Antel, después... Pero era para Antel, para el uso de las plataformas. Claro, pero hubo plataformas que por razones que no vamos a entrar acá, no se podían usar, y Ceibal construyó un sistema de videoconferencia local, con servidores locales, de tal modo de que se pueda decir cuáles son las direcciones. Si las demás plataformas, si las demás operadoras se subieron o no lo sé. Fueran los paquetes que se otorgaron con giga gratis para el uso de ese, porque el otro problema era que muchos estudiantes, no solo en primaria, sino en educación media y en formación docente, usaban celulares, usaban sus datos y se le dieron paquetes. Antel lo resolvió bien, pero no lo resolvieron todas las compañías. Pero... O sea que también ahí, podrían haber, me acuerdo además una conversación que tuve contigo en el 2020, porque todavía estábamos en eso, acordarse que los primeros 2 meses nos agarró a nosotros en los consejos para resolver estas cosas no se pudo resolver con las otras compañías. Pero Ceibal lo resolvió técnicamente de una manera... O sea, Ceibal abordó temas difíciles que fue la pandemia, y te diría, lo superó con creces. Bueno, y además el plan se extendió a los primeros años de secundaria. Pero eso ya fue en el segundo gobierno del Frente. Eso fue, pero sigamos como siguió desarrollándose, porque el plan, en un momento, aquellos niños que habían recibido su computadora terminaron la escuela. Claro. Y entraron al liceo y se incorporaron computadoras y se cambiaban las computadoras. Primero era en 6º año, después fue en primero liceo. Se pasaban después se incorporó tablet en los primeros años, se pasó a computadoras. Y hoy día todos los alumnos hasta 3er año de ciclo básico y de educación media básica de UTU, todos tienen computadoras y todos tienen acceso a internet desde sus escuelas, y los agregados que decía Miguel con respecto a la pandemia. Y yo con respecto a la pandemia, yo lo que quiero decir es que en realidad, estoy de acuerdo con Miguel, Ceibal cumplió con creces y creo que también nos ayudó a que algunas cosas no fueran para atrás. Eso es una hipótesis mía, nunca comprobable, pero en realidad Uruguay hicimos un estudio viendo la situación de cómo enfrentó la pandemia los sistemas educativos de la región. CEPAL
estableció 5 condiciones que el único país que las cumplía todas antes de empezar era Uruguay. Los niños y maestros tenían computadoras, había conectividad suficiente, no solo en las escuelas, que ya no era necesaria, porque en realidad el problema era que los niños estaban en las casas, sino un desarrollo de la conectividad en el país, que era el más grande que había en la región. Había maestros que habían accedido a formación, insuficiente, es cierto, pero todos los maestros, algo vinculado al uso de las tecnologías, habían accedido. Había plataformas educativas y había contenidos educativos en línea. El único país en toda la región que cumplía con esas 5 condiciones antes de empezar la pandemia era Uruguay. Pues había otros que cumplían 2, que cumplían 3, que cumplían 4. Bueno, 4 no sé si había alguno, pero 2 o 3 que cumplían. Pero la cantidad de países que no tenían nada, ustedes no se hacen idea. Nosotros vivimos en un país privilegiado. Había países que transmitían las clases por televisión, las clases sin retorno. Yo tuve una discusión con una ministra, pero sin retorno. Yo decía, pero ¿por qué no hacen retorno por mensaje de texto? Porque no tenían internet los niños. No, por mensaje de texto, ni siquiera por WhatsApp. No. O sea, la situación fue precaria, el nivel de abandono y de cosas fue terrible en la región, terrible. Porque tuvieron que empezar todo esto que Uruguay ya tenía construido. Tuvo que empezar de cero en muchos países. Y una ventaja, que es otra, y que es interesante ponerla a discusión porque es una crítica que nos hacen, es decir, bueno, pero esto vino de afuera del sistema educativo. Hemos visto como en realidad hay cosas que vino de afuera, pero hubo una conjunción con el sistema educativo. Pero quedó afuera por cómo se organizó Ceibal como una institución externa al sistema educativo. Y eso creo que lo defendimos todos, incluso los que veníamos en educación, porque nos dábamos cuenta que si tenía que ser una institución que cumpliera la función que estaba cumpliendo, no la podíamos meter dentro de la ANEP o dentro de los aparatos estatales tal cual estaban. Era una persona pública, es una persona pública no estatal, eso también fue discutido en su momento, ¿no? No todos estaban tan de acuerdo que fuera una persona pública, estoy hablando a izquierda, cierto, pero también a derecha, en realidad es a un lado o a otro, depende, que hubo una discusión de cómo se constituía. Pero el hecho de que se hubiera constituido, nosotros siempre recuerdo como punto de referencia, aunque tiene muchas diferencias con el KERI coreano, de que es una institución externa al sistema educativo, que impulsa transformaciones tecnológicas, no solo para la educación, tengo entendido, pero que cumple ese papel. Y eso fue una ventaja también para la pandemia de poder enfrentar estas cosas. Digo, porque es cierto, Ceibal lo pasó bien, pero también era porque había capacidades construidas y posibilidades de construirlas y vinculaciones con el sistema educativo que, como verás, no sé, ahora se dice que porque va el ministro y el presidente del CODICEN están coordinando mejor. Eso dicen ellos. Como verás, esta era una coordinación que funcionó durante 15 años. Una cosa que siempre me sorprendió es que, conociendo un poco el mundo de la educación, no tanto como ustedes, pero conociéndolo un poquito, una cosa así, un proyecto con el presidente del LATU, ¿no? Miguel, que está siempre metido en el mundo de la tecnología, ve este discurso, ve esta posibilidad, dice, esto es un golazo, acá podemos hacerlo. Se la plantea el presidente, en 15 minutos el presidente Tabaré, que es un visionario, mira y dice, esto es un golazo y además vamos a hacerlo. Llegás a la ANEP y te podés encontrar con, mire Brezhnev, mire Tabaré, mire que este ente es autónomo y acá vamos a discutirlo, vamos a ir a la TD, pero yo supongo que todo eso se tuvo que haber hecho, o sea, la ANEP tiene un proceso. Pero hay que entender algo, porque nosotros siempre queremos, esta discusión la tuve con mucha gente, o sea, ¿qué es la autonomía? La autonomía va a un punto que si voy a poner una computadora en una escuela, tiene que decidirle el sistema. ¿Qué es la autonomía? Acá el presidente toma No, pero si la ANEP te dice no, todo pero bien, el presidente toma una decisión de equidad, de que un programa de búsqueda de la equidad se va a aplicar a todo el país. Obviamente la primera queja que hubo fue que viola la autonomía, ¿se acuerdan? La primera queja de alguna gente. Pero es una decisión política que se toma y se nombra a un consejo de dirección para hacer eso, donde está la educación y la gente técnica.
Ya está. Le damos mucha vuelta porque somos de acá. Ahora este modelo uruguayo está replicándose en otras partes del mundo que dijeron, no, para hacer una cosa que tenga que haber tecnología y educación, hagamos en mi hipótesis, Miguel, si no convences a la comunidad educativa dice, vos le vas a dar una computadora a todos los niños, pero los maestros llegan y le dicen guarden las computadoras y la clase sigue. Pero si vos lo tratás de imponer, probablemente pase eso, con eso y con cualquier otra cosa. Sí. A decirle a los médicos, usted tiene que usar una computadora para hacer tal cosa. Bueno, pero por eso le pregunto a Edith, porque ahí entra Edith o Luis que tienen que hablar con lo hicimos todo desde el primer día en forma voluntaria la adopción y no nos estresamos que la adopción a veces sea más lenta que en otros momentos. Lleva tiempo. No hay adopción tecnológica, lleva tiempo. Hay una cosa que le pregunto a todo el mundo porque para mostrar. Yo vendía en los años 80 sistemas de salud para hospitales en computación. Sí. A mí en el Uruguay empezaron a usarlo no para liquidar sueldos y jornales, que eso siempre hubo, ¿está? Sino para gestionar los hospitales, para todo como es ahora. En el año 80, hace 40 años atrás, demora la tecnología en insertarse, demora la adopción. Los celulares inteligentes demoraron muchos años a hacer lo que son hoy. Nos hicieron en 3 años. Yo te doy primero, la primera que yo te dije hoy. No era una discusión nueva en educación y había condiciones para que la tecnología se incorporara. Segundo, se desarrollaron otras políticas, porque una discusión era la autonomía, pero la principal era, nosotros tenemos otras necesidades y otras urgencias. Y junto con eso se desarrollaron las otras urgencias. Al mismo tiempo que el maestro podía estar dudoso, desconforme con el uso del Ceibal, pero su salario aumentaba, la cantidad de niños que tienen en los grupos disminuía, las escuelas eran más chicas, recibía una túnica, recibía formación, tenía una cantidad de otras políticas que iban juntas, porque no fue solamente Ceibal la mejora. Y la tercera es que nada se impuso, todo se fue incorporando de manera voluntaria. Se tomó una estrategia, se tomó una estrategia que yo siempre tomaba el símil artiguista, que fue hacerlo del interior a Montevideo. Porque en el interior fue muy bien recibido por el conjunto de las comunidades educativas, además de las comunidades sociales, y eso fue viendo quienes estaban en Montevideo y en Canelones, viendo cómo reaccionaban y qué estaba pasando en el interior. Cuando llegó a Montevideo, ya Ceibal era una realidad, y estaba impuesto en el resto del país, y las experiencias y las enseñanzas eran posibles de ser admitidas, consideradas, y ya te digo, cuando los niños empezaron a ver que eso fue clave. Lo que dice Luis, que con los niños fueron los grandes transformadores, transformaron a sus maestros, vieron que se podía hacer, los maestros vieron cosas que no estaban en su libreto, y los maestros son gente que quiere lo mejor para la educación de sus niños. No es que acá hay una contradicción, el tema es que, y lo van adoptando a medida que es útil. O sea, yo siempre cuando daba charlas en alguno de los maestros le decía, levante la mano los maestros que manejan Facebook, todos te levantaban la mano. Y yo preguntaba, ¿ustedes tuvieron curso de capacitación de Facebook o de Instagram o de WhatsApp? No. Si la tecnología es fácil y el maestro ve que le sirve y ayuda en lo que sea, lo usa. ¿No? Sí. Yo quiero referirme desde el lugar de directora general en el momento que eso ocurre y, por lo tanto, consejo desconcentrado del CODICEN, de la ANEP. O sea, yo estaba integrando la ANEP cuando el presidente anuncia ese día y nos enteramos todos porque no sabíamos. No sabíamos. Entonces, yo hoy dije hubo sorpresa. Y claro que sí, hubo sorpresa. Como persona del gobierno no sabía que esto iba a ocurrir. El CODICEN tampoco sabía que eso iba a ocurrir, ¿no? Sin embargo, lo primero que hice como directora general fue adherirme a los principios que estaban moviendo este proyecto. La equidad, que es un principio que sin duda es
uno de los primeros en un gobierno de izquierda. Y si era el presidente de la República que lo estaba diciendo, el CODICEN, los 3 miembros, tiene 3 miembros hoy en día elegidos por el Poder Ejecutivo, convenia, digamos, del Poder Ejecutivo a propuesta del Poder Legislativo, a propuesta del Poder Ejecutivo. Si es el gobierno que lo pone ahí. Por lo tanto, no, cuando el presidente incluye una nueva política a su gran plan de gobierno, nosotros tenemos no hay autonomía que te diga que no. En este caso así. A mí una cosa que me parecía en ese momento, ¿no? Porque pienso algo similar a lo que estás planteando en el sentido de, bueno, se puede discutir cómo se implementa, cómo se hace para lograr que esto sea útil en el fenómeno escolar, ¿no? Pero no podés ser tan cheto de que vos que tenés computadora vas a decirle que los niños que no tienen no la tengan, ¿no? Porque acá estamos claros que la discusión teórica sobre la educación y sobre todo las posiciones más conservadoras que incluso se vieron en el sistema político venían de gente que toda tenía computadora. Obviamente. Era 9-1 la brecha, era 9-1 la brecha del quintil más rico al quintil más pobre. La senadora Bianchi en ese momento, directora... El 9-1, mirá la desigualdad que había y cómo, siendo un gobierno de izquierda, no vas a adherirte, ¿no? Podría ser muy riesgosa por lo desconocida que era el proyecto, ¿no? Y más para la educación cuando te ponen una cosa de tecnología. Y de ahí la necesidad de transformar esto en un proyecto educativo. Es decir, ser aliados, ¿no? No uno que viene a ser un opositor, sino un aliado. Alianza entre educación y tecnología en bien de disminuir esa desigualdad social. ¿Quién se iba a imaginar que las personas más pobres, los niños más pobres, en cualquier país, ¿no? En Uruguay también, pudieran tener acceso libre y gratuito al dispositivo tecnológico en ese momento más emblemático ¿no? La laptop? Porque ni siquiera era una computadora, era una laptop. Ahora que decís eso, otra discusión que se dio en su momento es decir, bueno, está bien darle las computadoras a los pobres y a los que no tienen, a los que no pueden tener acceso. Pero ¿por qué dárselas a todos? ¿Viste? Que entre una política focalizada y una política universal. Dijo, no, si nosotros se lo vamos a dar a todos los niños para que tengan el mismo tipo de dispositivo, para que tengan posibilidades de acceso, tenemos que dársela a todos para que todos en una escuela y una clase manejen el mismo dispositivo. Fue una discusión que se tuvo en ese momento, no entre nosotros. No. Acá no. Y nosotros agregamos a los colegios privados que eran gratuitos o de bajo costo, que estaban subvencionados por la iglesia o por alguna otra cosa, los tratamos igual como si fueran educación pública. Pero lo que quiero decirte, a veces decimos, bueno, que se discute ahora, decimos, bueno, políticas focalizadas. Ojo, algunas políticas focalizadas es necesario, obviamente. Pero otras veces hay políticas universales como esta que lograron disminuir la inequidad. Es una política universal. A todos los niños les digo computadora. Todas las escuelas tienen, pasa mismo con la comida, ¿no? Dice, bueno, vamos a darle a la comida solo a los que necesitan. Ojo, vamos a ver qué es lo que pasa en otros países donde los sistemas educativos ofrecen alimentación. Lo que quiero demostrar es como a veces políticas que son para todos y son universales, son también políticas. ¿Qué lugar ocupa para ustedes en el legado de Tabaré Vázquez? Siempre se habla, ¿no? Su política antitabaco o el Ceibal, entre otras políticas. El plan Ceibal. Tabaré le daba una importancia mayúscula en su trascendencia. Mirá, nosotros mientras estábamos en Ceibal, todos los años hacíamos una encuesta de cuáles eran las políticas más importantes que habían ocurrido después del 2005. Y Ceibal aparecía o en primero o en segundo lugar. ¿Ah? O sea, en la población, o sea, de la visión de la población.
O sea que para mí, por lo menos, es extremadamente alta por lo que va a impactar, lo que ese sentido, esto claro, tiene un consenso, yo soy parcial en grande, decirlo, ¿no? soy parcial en decirlo, pero la pregunta es en 30 años dónde va a estar Ceibal y cómo va a haber influenciado una cantidad de cosas para haber salteado una etapa muy difícil de recorrido en la adaptación al mundo tecnológico, que es el problema más grande que estamos en el fondo, es cómo la sociedad se adapta a este mundo tecnológico. No es un tema que solo abarca la educación, abarca el trabajo, abarca la reforma de la seguridad social, abarca muchos temas porque la sociedad se tiene que adaptar al nuevo mundo. Y en Uruguay eso nos cuesta mucho. Ceibal, de una manera u otra, demostró que en Uruguay se pueden hacer cosas complicadas y complejas, no complicadas, complejas y avanzadas, que tiene que haber determinación política para hacerla y alguien que la lleve para adelante y asuma riesgos. Tabaré asumió enormes riesgos. Ahora que todo salió bien, pero Tabaré en el 2006, cuando dice vamos a hacerlo, asume enormes riesgos y yo me saco siempre el sombrero de su capacidad de visión y de asumir riesgos. Porque no todos los presidentes de este país... Hay que acordarse que el Uruguay del 2006, todavía en Uruguay impactado por la crisis. 2 años después estuvo la crisis internacional de 2008, que Uruguay la pasó muy bien, pero no la pasaron tan bien alrededor de nuestro país, de Argentina particularmente. Y sin embargo él mantuvo esto. O sea, eso de que hay que pensar primero las políticas básicas, vuelvo a lo que dije hace un rato, no, se pueden pensar algunas políticas que trascienden y que te van a colocar más adelante para resolver otros problemas más importantes y mejores. Por eso yo creo que de las cosas... es cierto que el primer gobierno de Tabaré fue un gobierno de grandes transformaciones que creo que la historia lo tiene que recordar porque... no recuerdo un gobierno de tantas transformaciones al mismo tiempo como el primer gobierno de Tabaré Vázquez entre 2005 y 2009. ¿No? Ceibal es uno de ellos, pero junto con Ceibal en educación hubo un incremento del presupuesto educativo de un 50% en términos relativos y casi un 70% desde el punto de vista en términos reales. Se aprueba una nueva ley de educación. Hay transformaciones importantes al nivel de todos los planes y programas. Gustarán más, gustarán menos, pero hubo cambios trascendentes en ese periodo. Y a eso le agregás el FONASA, le agregás la reforma tributaria, le agregás la creación de la ANI, le agregás... La UTEC. No, la UTEC fue de Entonces, Pepe. Bueno, la verdad es que fueron 5 años de enormes transformaciones que bueno, costará mucho tiempo volver a tener un gobierno que llegue a ese nivel de transformación. Y dentro de un gobierno con esas características, creo que comparto con Miguel que va a ser recordado en la historia por Ceibal. Incluso hay ahora una propuesta de ponerle el nombre de Tabaré Vázquez al plan. Pero bueno, más allá de eso, que si lo pondrán o no, no importa, yo creo que es uno de los legados más importantes. ¿Cuál debería ser, así como para ir cerrando esto, cómo debería seguir? O sea, porque hay que seguir innovando, me imagino yo, ¿no? Para mí esa es la clave. La palabra, ¿no? Ceibal tiene que seguir innovando Sí. y tiene que seguir resolviendo problemas. Son las dos virtudes de Ceibal, resolver problemas e innovar. Yo creo que uno de los problemas de la pandemia que tiene a nivel local y a nivel global es que la gente está queriendo volver a la prepandemia en vez de volver a la pospandemia. Porque los mitos que había en la pandemia, muchos de ellos se afirmaron y otros se destruyeron en cuanto a la sociedad. Entonces yo creo que es muy importante que Ceibal siga innovando y al mismo tiempo consolide otras cosas, porque el rol de una agencia de innovación es estar siempre 5 años adelante y después ir arrastrando o empujando para que los sistemas, la red de aprendizaje, el marco curricular, todo eso se vaya integrando al día a día. Si uno deja de innovar, se empieza a enlentecer. Y eso es un peligro latente en todas las organizaciones cuya objetivo sea la innovación. Ahora, hay mucho para recorrer. Yo puedo hablar ideas que me sobran referente a por qué lados innovar, pero ahora hay autoridades que tienen que hacerlo. Pero para mí el riesgo más grande es dejar de innovar.
Porque, por ejemplo, en el segundo gobierno de Tabaré, Tabaré se desplaza, digamos, de los niños a los viejos. También en la idea de equidad dijo, y lanzó el plan Ibirapitá y empezó a entregar el Estado Esa tablet. fue una idea de Tabaré. Bueno, pero además un montón de personas de la tercera edad recibieron tablet y empezaron a tener, bueno, la gente lo decía, ¿no? A poder leer el diario, a tener conexión con... Y biblioteca. Y biblioteca. Conexión con sus familiares del exterior. Y los familiares afuera. Eso quedó medio en suspenso. No, pero ahí se dio un fenómeno. Yo no soy blando, pero en el tema Ibirapitá, sobre el final, nosotros vimos de que Ibirapitá se había transformado en la gran herramienta para que los adultos mayores accedieran a teléfonos inteligentes. La gran mayoría de la gente que había recibido después quería más, y entonces sus familiares o a través de planes de teléfono se engancharon más en los teléfonos inteligentes. O sea, hubo un cambio de uso. Entonces, hoy en día Ibirapitá está muy venido a menos, digamos, pero es una discusión que habría que hacer cuál es la mejor manera de seguir integrando a los adultos mayores. O sea, si tiene que ser una tablet o tiene que ser software para adultos mayores para que puedan hacer todas sus cosas desde cualquier dispositivo. Lo que quiero insistir es que Tabaré, en su segundo gobierno, largue a otra cosa. Sí. O sea, el pensamiento innovador, ¿no? ¿Se le ocurre? Sí, lo que quedó por el camino me parece más importante en el caso de Ibirapitá son todos los programas de acompañamiento, de formación de los adultos, que era imprescindible. Mucho más importante incluso que a nivel de... Eso muy bien traducido. Porque claro, el asunto es que los adultos necesitan apoyo y estímulo, y algunos tenían familiares o tienen familiares que los estimulen y otros no tanto. Y los grupos que se formaron, sobre todo en el interior, pero en todos los departamentos, eran grupos de trabajo, de estímulo, de educación, y eso se perdió. Y que para los adultos es muy importante tener... primero, no hacerlo solo, hacerlo con otros adultos. Segundo, hacerlo con alguien que sepa más, porque no lo pueden hacer. Si los que tienen familiares, fue ese proceso que dice Miguel, que me parece bien interesante, pero lo otro, eso sí es mucho más importante eso hoy que si reparten una tablet. Porque con la cantidad de teléfonos inteligentes que hay, con los teléfonos que cambian cada 2 o 3 años, o sea, es mucho más importante que haya software para que entrar a transferir plata sea fácil para una persona de 80 años. Es mucho más importante eso. Es mucho más importante, digamos, que el software permita con letras grandes ver cosas. O sea, hay todo un mundo para innovar en el área de aplicativos para adultos mayores. Bueno, nos quedamos ya sin tiempo, pero les quiero agradecer nuevamente por haber estado acá. Gracias Miguel, gracias Edith, gracias Luis. Parecía además que era un buen momento en estos 15 años para hacer también un homenaje menor, un chisado humilde, también a Tabaré y a eso que realmente lo representa como ser humano, ¿no? La capacidad de decir, bueno, sí. Y plantear algo como decía él, mover las raíces de los árboles, ¿no? Esto sí movió las raíces de los árboles. Las raíces, sí. Pero yo creo que el mejor homenaje a Tabaré, que obviamente es el Estado que hoy Ceibal es una política pública. Es una política de Estado, es una política que se sigue haciendo. Entonces, aquel que la creó se debe sentir muy contento. En algún momento yo tuve cierto miedo de que la lógica de retrocesos, pero bueno, de repente tiene razón Luis, la pandemia evitó eso, porque uno nunca sabe. Es un contrafáctico. ¿Verdad? Es contrafáctico, pero que sin duda la pandemia nos enseñó muchas cosas y creo que yo comparto con Miguel. A lo mejor es un tema... hay muchas enseñanzas de la pandemia en el sistema educativo que tenemos que tomarlas en cuenta, no volver solamente a lo anterior. Y yo veo que en algunos debates educativos, incluso en algunas innovaciones que se hacen a nivel de la ANEP, se menciona poco las enseñanzas que hemos tenido en el nivel de la pandemia, que fue un laboratorio natural, como dijo Santiago Cardoso, me parece interesante, muy imposible de tener en cuenta y que nosotros podemos sacar muchas conclusiones, muchas conclusiones. Bueno, gracias Luis, gracias Edith y gracias Miguel por habernos acompañado. Gracias a todos y todas los que... Gracias a ustedes por la posibilidad de expresarnos acá.
Y estar juntos. Y estar Otra juntos. vez. Porque casi que armé la comisión aquella original. Me faltaron algunos nomás. Bueno, gracias a todos y todas las que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con un café con Víctor Hugo Popia velando en Legítima Defensa, segunda dosis. En Macro le abrimos las puertas al 2022. Un año con el carro lleno de esperanzas y con reencuentros repletos de felicidad. Con las mismas ganas de siempre, esperándote con una sonrisa, pero cuidándonos. Porque si algo sabemos los uruguayos es volver a empezar y multiplicar nuestro esfuerzo. Por 4, por 6 y hasta por 12. Juntos, como hace más de 30 años. Macromercado, también en el 2022 es negocio. Cuanto más compras, menos pagás. Hola, este es el pronóstico más importante que voy a dar en el año. Se acercan periodos con mayor frecuencia de alertas meteorológicas y es importante estar bien comunicados. Por eso ahora Canelones ha creado una herramienta gratuita, 0800 20 22, con el que podés hablar con la Intendencia, aunque no tengas saldo en tu teléfono, así de fácil y sin costo, desde cualquier lugar de Canelones. Ojalá no te pase, pero si tenés una emergencia durante una alerta, por ejemplo meteorológica, llama gratis al 0800 20 22 y estaremos junto a vos. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Les recuerdo que si nos están mirando por Caras y Caretas TV, pueden suscribirse al canal, poner me gusta, activar la campanita de notificaciones. Nos pueden ver también por la página web de Caras y Caretas o en la fanpage de Facebook y, por supuesto, también por los cables, por Cardinal TV, en las cableoperadoras de la Cámara Uruguaya de Televisión para Onada. Bienvenido, Popi. Víctor Hugo, ¿cómo te va? Bien. Tomar este cafecito, Popi, y comentar un poco. Para el frío este. Espero que Luis le esté pasando en Anchorena bien. Está cerca del río, medio frío ahí, ¿no? ¿Qué me contás de esa cumbre entre Javier García, Luis Alberto Heber? El sector todos, ¿no? Aire fresco, es Delgado, Javier García 40 y Heber 71, ¿no? Sí, están todos dentro del lacayismo, digamos. Todos, por eso. Y el publicista número 1, la FLUF. La FLUF. Y su secretario personal, no sé qué, o su alter ego, yo qué sé. Y están revisando cosas, ¿no? Porque tienen que revisar. Sobre todo el tema de la seguridad, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema de la carestía y los combustibles. Yo creo que ellos, su plan o su modelo, empezaron a aplicarlo sin problema hasta el decreto 90-20, aquel que reducía el 15% de la ejecución. Eso fue el 11 de marzo de 2020, llevaba 10 días de gobierno. Sí. ¿Ahí se te empezaron los problemas? Ahí empezaron los problemas porque además enseguida les vino la pandemia. Después están todos estos fenómenos, aunque son positivos por eso, como el shock de las commodities, del precio de las commodities. Que eso, si decían que enfrente tienen un viento en la cola, tienen un huracán en la cola, ¿no? Aunque el precio del petróleo también es un problema, ¿no? Pero a mí me parece que hay algunos errores básicos. Pero no en el tema de los combustibles, que hay dos variables que ya lo hemos dicho acá, hay dos variables que Uruguay no domina. Precio del dólar y precio del petróleo. Entonces, ¿cómo vas a prometer bajar algo que vos no dominás? Eso es pura demagogia. Y además, él comienza a gobernar un domingo, 1 de marzo, y el lunes se dispara el dólar. ¿Te acordás? Sí. Y empezó a aumentar así. Que festejaba Uriarte, me acuerdo. Se festejaba, y los estancilleros no sabés cómo festejaban, ¿no? En esa semana, no me acuerdo cuánto fue, si un 7%, un 8%. Y ahora bajó. En una semana ya éramos más pobres todos. No, fíjate que el precio del dólar, con todo esto de la pandemia y la emisión de dólares de Estados Unidos, empapeló a Estados Unidos en el mundo, y el Banco Central estadounidense, que es la Fed, que tienen las tasas muy bajas, hace que los dólares, pienso yo, circulen, ¿no? Y eso baja el precio, porque ha bajado en toda la región, no solo acá, el precio del dólar, ¿no? Que es bueno para los importadores.
Y se quejan los exportadores, aunque el precio de la commodity está muy alto. Está muy alto, 640 la soja, la tonelada. Disparate. Y la carne, $5.000 y pico. Ahora, vos viste cómo son los de... ¿Te acordás cómo se quejaban cada vez que había un aumento de combustible? Una vez por año, más o menos. Los de Un Solo Uruguay y todos los ruralistas, ¿no? Y ahora están reconociéndole al gobierno que el gobierno hace todo lo posible para contener la suba. Yo te escuché, y es la 9ª suba en un año. Ahora escuché a la presidenta de la Federación Rural diciendo que le reconocen la transparencia al gobierno, la fijación del precio. Popi, sale a más de 80 pesos el litro de nafta. Sí, bueno. Salía 50 y poco. Pero querés transparencia, tenés transparencia. No importa si transparencia no Pero sirve. vos que tenés más años que yo, ¿vos recordás 30 pesos, 25 pesos de aumento en 12, 14 meses, Popi? No. No te podés subir al auto. Pero, si tenés auto, no sabés qué hacer. Yo creo, sí, a diferencia de alguna gente de la izquierda, que tienen un modelo y que lo están aplicando. Pero creo también lo que te decía, que tienen torpezas, ¿no? Vos no podés atar el precio del combustible a la PPI, cuando vos no la dominás la PPI, el precio de paridad de importación. Solo tu objetivo de golpear a ANCAP, políticamente y marketineramente, puedes afiliarte a fijar el precio del combustible por el precio de paridad de importación, cuando son componentes que no manejás. Pero Popi, yo estaba escuchando, no me acuerdo ni a quién fue que escuché en la radio de las autoridades jerarcas del gobierno. Acá. No, lo que pasa es que el precio del petróleo está a $116 el barril. Pero en el gobierno del Frente Amplio estuvo más alto todavía. Sí, pero bueno, y el combustible estaba a la mitad de lo que Claro, ahora. pero además hacía otras cosas el gobierno del Frente Amplio. Y te aumentaba una vez por año. Una vez por año, lo cual te permite planificar. Y además tenía un seguro por el precio del petróleo. Y una especie de fondo de estabilidad, ¿no? Claro, cuando bajaba el petróleo, que a veces, ¿te acordás que se desplomó a 30 y pico en 2012 fue? Claro, no bajaban el precio de los combustibles, se quejaban. Pero bueno, esa compensación, esas oscilaciones tan importantes, el gobierno de la izquierda decía, bueno, tenemos un fondo. Estamos en un fondo. No te vamos a bajar el combustible con la oscilación, pero tampoco te lo vamos a subir cuando esto se dispare. Y está claro que eso era virtuoso. Hoy, pero si algo faltaba para demostrar que eso era una política correcta, es lo que ha sucedido desde que aprobaron el artículo 235 de la LUC y empezaron a aplicarlo. Sí. Esto es un escándalo, yo no entiendo cómo no se dan cuenta y no lo cambian ya. Y ahora no puede. Pero el costo político que tiene esto, Popi, se les va desplomando. Yo te digo que para mí es la... Son tercos, Popi. Es la rigidez ideológica esa de vamos a liquidar ANCAP, vamos a ir por esto. Pero además, yo qué sé, el gobierno tiene que darse cuenta que los precios del petróleo son siempre políticos, no son en función de lo que cuesta extraer el barril de petróleo, son siempre políticos. Entonces son variables. Con esas variables en esas variables vos no incidís, no jugás, sos tomador de precio. Y si sos tomador de precio... ¿Qué significa cuando el presidente de la calle Pou dice se nos acabó la espalda? ANCAP se le acabó la espalda. Y no pueden gastar más. Hasta el referéndum tenían espalda. Ah, claro. Y desapareció el factor X, ¿te acuerdas? Y desapareció también el factor X. Y además tienen que congelar el gas porque saben que si siguen aumentando el gas, no van a perder de 5 puntos por encuesta, van a perder de 10 puntos por encuesta. Hicieron un escándalo con el precio del supergas diciendo que ANCAP perdía no me acuerdo cuántos millones de dólares, cerca de 100 millones de dólares porque estaba subsidiado. Sigue subsidiado. Y además no pesa nada en relación con lo que... Pero además es lo que usa la gente para cocinar, es lo que usa la gente. Yo, Popi, ¿todos los meses va a aumentar el combustible? Esta es la pregunta. Según la LUC, sí. Yo lo escribí en un tuit en junio del año pasado. Si se aplica el 235, mirá que te digo porque ese tuit tuvo miles de comentarios y me saltaron todos. Si se aplica el 235, vas a ver que nos van a aumentar los combustibles todos los meses. Pero hasta yo pensaba que estaba exagerando, porque dije, no van a ser tan giles, pero no, es impresionante. Sí, además lo que no se entiende mucho por qué mes a mes.
Porque además el 235 dice 60 días, podrían hacerlo cada 2 meses. Sí. No, esto es fanático. Es eso, tienen las anteojeras ideológicas. ¿Llegará a 100 pesos la nafta? Basta 2 bombazos más allá en Ucrania. Vamos a hablar con Putin, a ver si le da un poco de vida a Luis, ¿no? Pero no solo Putin, a sus amigos de Arabia Saudita, ¿dónde fue que a Dakar? ¿Dónde fue Qatar? Domenech le dice, es una política equivocada, se lo he dicho al equipo económico. Pará, y Domenech además se jacta de que gracias a Cabildo Abierto no destruyeron ANCAP. No destruyeron ANCAP, sí, lo escuché. Algo de razón tiene. Sí, si fue de los que se opusieron. Si ellos no se oponían, ¿no? Ellos y los colorados de Talvi. Pero se lo dice su propio, socio. Eso creo que es uno de los motivos de esta reunión de Anchorena, ¿no? Miren, muchachos, que estamos teniendo problemas por todos lados, no solo con la oposición, con el movimiento sindical y con todo, ¿no? Con la población por la inseguridad, sino también adentro. Se nos animan, no se les animan. Ahora me parece que una novedad es que ahora se les animan públicamente y fuerte, ¿no? Y si cada encuesta que aparece caen 5 puntos más. Y no quieren ser arrastrados, ¿viste? ¿Y qué? No quieren ser arrastrados en eso. ¿Y cómo no vas a ser arrastrado? Cualquiera, yo no sé si han hecho encuestas sobre el tema, seguramente sí. Pero yo te digo que no quieren ser arrastrados en eso. Por eso sale Domenech y sale... No, entendí. Si vos haces encuestas de cuál es la opinión de la gente sobre la política tarifaria en los combustibles, debe tener al 80% de la población en contra. Claro. Como tiene un 70% de la población en contra de la reforma de la seguridad social si ella modifica la edad jubilatoria. O sea que además parece que están... Porque viste que faltan... Ayer se cumplió, ayer 4, sábado 4, hito. Faltan 1000 días, hoy faltan 999 días para que termine el mandato de Luis Lacalle Pou. Y a ver, decime, ¿qué obras podés vos decirme que hicieron? Y se hizo algunas rotondas. Programa, obra, algo. Rotondas, dice que hizo. Yo propuse en un artículo de Caras y Caretas, digo, yo no sé por qué va a ser recordado. Justo estábamos hablando con Brechner, Edith Morales y Luis Garibaldi, y dice, Tabaré se lo recuerda por el plan Ceibal, o la política antitabaquista, entre otras cosas, ¿no? A Pepe se lo recuerda por los avances en los derechos civiles, ¿no? Se lo va a recordar por esto, por el PPI y los combustibles. Seguro que por esto, ¿no? Sí, porque además el efecto pandemia es donde la pandemia tuvo una buena imagen. Además lo trabajaron muy bien publicitariamente, ¿no? No lo trabajaron mal. Incluso en algún momento la oposición quedó media descolocada. Más allá que después hizo propuestas y propuestas y propuestas y propuestas. Porque claro, era una sorpresa para todo el mundo, la pandemia. Espero que ahora no venga la viruela del mono esta. Viste que había unos casos que estaban Sí, pero uno parece que es dengue. Y hay otros 3 que están a estudio. Pero la principal pandemia es esta, la política económica, ¿no? Y la carestía. Y además la inseguridad, que vive creciendo. Y que no lo va a resolver poniendo un policía cada 10 metros. No se resuelve así. Popi, en el mes de mayo se cerró con 42 homicidios. Yo, en los registros de meses, homicidios por mes, debe estar entre los más altos de la historia. Sí. ¿Sí? Ni hablar que debe ser el más cruento de la historia, porque el tipo de asesinatos que apareció... Hoy apareció otro, con un balazo en la cabeza a la orilla del Miguelete. Todos los días aparecen. Pero no sé si fue Domenech el que dijo que una cosa que había dicho ayer acá en el programa, de incentivar el trabajo de inteligencia, ¿no? Para combatir el narcotráfico, el narcomenudeo y eso. Que aparentemente la policía ha eliminado eso por yo qué sé, por patrullar. No hay trabajo de inteligencia, parece. Más allá que el tema de inseguridad hay que abordarlo, que acá se hizo en un programa, hay que abordarlo de varios lugares, ¿no? No solo el represivo y policial. Pero incluso en el represivo y policial, me parece que, según Domenech, no me acuerdo qué figura de
de Cabildo Abierto no están trabajando en base a inteligencia, están trabajando en base a respuesta. ¿No? Fracasaron en eso, Popi. No, sí. Porque si vos te callás la boca y trabajás calladito y bueno, te va bien, te va mal, eso es una cosa. Pero si vos salís a jetear que los crímenes se derrumbaron por tu gestión, cuando todo el mundo, toda la academia y toda la experiencia internacional te está diciendo, no, la caída del delito está asociado con la pandemia, está pasando en todo el mundo. Y la disminución de la movilidad. Y la disminución de la movilidad impacta sobre... Hay una correlación, pero lineal. Y ellos dicen, el día que salís de eso y se revela la realidad, ¿quedás como quedás? Quedás como un chanta. Bueno, por eso digo, son dos temas. El combustible, bajar los precios, y esto es la inseguridad. Porque además, ellos saben que no se resuelve así con eso, con PPI, ni se resuelve con más policías. Al final, ¿qué van a hacer? ¿No van a poner un policía cada 10 metros, como te decía? No hay forma de resolverlo así. ¿Qué me contás del frente que... toca hacer un seguimiento. Un gabinete en las sombras, el mejor estilo inglés. Sí. Son 7 áreas, ¿no? 8, ¿no? 8. Economía y carestía, donde está Polgar, Pacha Sánchez y Daniel Olesker. Incumplimiento de promesas electorales está Álvaro García. Se va a hacer una fiesta. Seguridad social, Polgar y Juan Castillo. Infraestructura y ambiente, Lucía Echeverri. Puerto, Mario Vergara y Charles Carrera. Políticas sociales, Cristina Lusteberg y Ana Olivera. Seguridad, Carrera, Gustavo Leal y Gabriela Valverde, que no la conozco. Y educación iría Pablo Cagiani, que está en la INED, ¿no? Sí. Instituto de Evaluación. Sí, hay algunos de los que sonaban para ministros de Martínez, de Daniel. Leal. Muchos de ellos han estado en legítima defensa, ¿no? Hay gente que tiene referentes en el área. Pablo Cagiani fue consejero de primaria y ya está en la INED. Bueno, Lucía Echeverri había trabajado en vivienda. Ana Olivera. Ana Olivera fue ministra y subsecretaria de Desarrollo Social. Ha venido en Lusteberg, ¿no? ¿O vino? Cristina no estuvo en el programa. En cualquier momento la vamos a invitar. Pero me parece bien que la oposición tenga esto, porque además es natural, es el rol de control de la oposición. Porque a veces se arma un escándalo porque se forman estas cosas como diciendo que esto fomenta la grieta. ¿Qué grieta? Si la oposición tiene que controlar. El jueves hablé con Fernando Pereira. Estaba yendo ya para Villa Unión. Es un trabajo frenético el que está llevando adelante la presidencia del Frente Amplio en esto de el Frente te escucha, recorriendo el país. Estaban en el departamento de Artigas, ¿no? 47 reuniones tenía el departamento, pero además se arman una agenda que es demoledora y con el compromiso de volver, ¿no? Ponerle... Sí. Entonces, van a ser 70 salidas. 70 salidas en 2 años. No, de miércoles a viernes. Me impacta el ritmo de trabajo de Pereira, ¿eh? Sí. No, Pereira está imponiendo un ritmo más propio, no sé si no te parece, más propio del PIT-CNT, ¿no? De ese tipo de movimiento. Sí, el frente estaba un poco más achanchado, ¿no? Sí, también estaba en el gobierno, ¿viste? Eso... No, pero quiero decirte, Fernando, como viene del movimiento, sí. Y el frente como que la parte de movimiento, el frente es coalición y movimiento, ¿no? La parte de movimiento estaba bastante quietita, ¿no? Sí, ojo, que se despertó para el referéndum. Y el balotaje. Y para el balotaje. La militancia de la gente, ¿no? La militancia, sí. Bueno, Popi, vamos a tener que seguir viendo qué sucede. Va a haber que seguir esto de los 1000 días que le quedan al gobierno, que también tiene una nota en búsqueda sobre eso. Sí, el shock educativo, la reforma previsional. ¿Y qué pasa este mes que arranca la discusión de la rendición de cuentas? Ahí aparentemente hay planteos de Robert Silva, que pide 55 millones de dólares más para educación, de Manini, que pide 40 millones para la tropa, para aumentar el sueldo de la tropa,
Y yo supongo que hay otros pedidos más, aparte de los pedidos que hace el movimiento sindical para resolver los temas del salario a nivel de lo público, sí. Pero va a haber fondos adicionales, a pesar de que se había dicho en un principio que no. Capaz que la semana que viene podemos conversar de los datos que revela la Dirección de Estadística de la ANEP, que algo trascendió en la prensa, sobre el 2021, ¿no? Porque hay datos complicados, el aumento en la inequidad en la educación entre los más pobres y la rebaja de 80 millones de dólares, ¿no? Y además la baja en la matriculación en 3 años, hay datos complicados ahí. Pero bueno, la semana que viene quizá lo podemos analizar, pero ya no nos quedamos sin tiempo, Popi. Bueno. Vamos a ver cómo siguen las cosas. Vamos a ver qué sale de este. Hoy, el jueves terminó la reunión, ¿no? De Anchorena. Claro, hay que ver qué consecuencias. Fue reservada. Fue reservada. Reservada, sí. Sí. Y chica. Chica y reservada. Me mete miedo esa reunión porque... Pero me hacía acordar una frase de Sanguinetti que contaba Tabaré, que le dijo que se trabajaba en un momento en el edificio Libertad y se gobernaba desde Anchorena, porque ahí se pensaba. no comentamos nada de las declaraciones de Sanguinetti sobre la seguridad, ¿no? Pero bueno, pues te quedará para otro momento. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y volvemos con el mensaje final en Legítima Defensa, segunda dosis. Vos agradecés contar con el mejor equipo médico. Nosotros te agradecemos por elegirnos, brindándote cada vez más atención humana, innovación y beneficios. Afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Firma Digital Habitat es una plataforma para que todos los usuarios puedan subir, firmar y enviar documentos con la misma validez que la firma presencial, garantizando que todos son quienes dicen ser. Solicitala sin costo en nuestra web e identificate por única vez en cualquiera de nuestros locales para poder firmar desde donde estés. En Habitat, hoy más que nunca, te hacemos la vida más fácil. En caso de una alerta meteorológica es muy importante estar bien comunicado. Por eso ahora en Canelones creamos un número gratuito, 0800 2022, para que puedas hablar con la Intendencia aunque no tengas saldo. Así de fácil y sin costo. En caso de emergencia por una alerta, ejemplo meteorológica, podés llamar gratis al 0800 2022. Bueno, hoy ONAPU ha hecho esta movilización y tiene como objetivo llamar la atención de las autoridades y la opinión pública como medidas de urgencia que estamos planteando de que ese 3% se pague no en agosto como está planteado, que sea como un aumento real de jubilaciones y pensiones. La otra cuestión que estamos planteando es una canasta de invierno y también cómo compensamos lo que se perdió con la BPC por parte de las jubilaciones y pensiones mínimas. No todo estadista tiene por qué tener una aspiración de trascendencia, de ingresar a las páginas de la historia, de bronce, de cierto reconocimiento a su legado. Bastaría con que un presidente
se propusiera dejar el país que gobierna mejor de lo que lo encontró, lograra que la gente viviera un poquito mejor para que ya hubiese cumplido de alguna manera un rol, una responsabilidad de manera destacable, loable, reconocible por propios, incluso por ajenos. Pero lo que no puede ser, lo que de ningún modo puede ser, es que un presidente gobierne un país sin ningún propósito, sin ninguna intención de hacer ninguna obra, ningún programa, nada que pueda ser después evocado por sus conciudadanos. Un presidente que vive gobernando en la medida coyuntural, que no se plantea otra cosa que el ajuste, que la reducción del gasto. Reitero, esto no es un problema estrictamente ideológico, que lo hay, sino una cierta vocación menor. Un hombre que llega a la presidencia cuya única estrategia ha sido el ajuste, el recorte, y que nadie, ni sus propios correligionarios, y mucho menos los que se le oponen, es capaz de decir una obra, un proyecto, un plan, algo que haya llevado adelante. Nadie puede decir, este presidente construyó tal cosa, bajo su mandato se inició tal plan, tal programa de gobierno, algo que vaya a quedar, que vaya a trascender su propio periodo. Si uno mira el gobierno de Tabaré Vázquez, puede decir, a Tabaré se lo recordará por el Plan Ceibal, por el desarrollo del plan de emergencia, el Ministerio de Desarrollo Social, por la reforma de la salud, por el Fondo Nacional de Salud, por la política antitabaquista. Y si uno mira la presidencia de Pepe Mujica, puede decir, bueno, en su gobierno se desarrolló la expansión de ciertos derechos civiles, como puede ser la legalización de la marihuana o la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo o la creación de la Universidad Tecnológica. O al propio Mujica se lo recuerda y se lo evoca, no en Uruguay, sino en el mundo, por su trascendencia internacional, por su impostura, por lo que significó y lo que significa desde el punto de vista del pensamiento y de su prédica. Ya le digo, ni siquiera dentro del Uruguay, en todo el mundo. Uno basta recorrer el mundo y hablar de Uruguay y la gente en todos lados te menciona a José Mujica, casi como un emblema de lo que es ser un buen gobernante. Ahora, uno observa la presidencia de Lacalle Pou y no sabe por qué será recordado. Claro, podrá ser recordado en los que han vivido este ajuste diciendo, bueno, fue un periodo donde cayó el salario real, donde aumentaron los combustibles tremendamente, aumentaron las tarifas, donde no se cumplían las promesas. Podrá ser recordado por cosas que sucedieron durante su mandato, como que hubo una pandemia. Pero no va a ser evocado por su gran gestión de la pandemia. Eso es algo que él tiene como propósito, quizá él tenga como aspiración, pero la verdad que durante la pandemia en el Uruguay fallecieron miles de personas, no es nada. Lo que sucedió fue una tragedia, como sucedió en todo el mundo, y no va a haber en que se detenga a decir qué gran gestión que hizo al decir que la libertad responsable y que en definitiva no tomar medidas era tomar medidas. Hasta ahora, la verdad, que es difícil encontrar motivos para recordar este mandato, motivos de cosas construidas. Pero le quedan 999 días, tiene tiempo todavía. Tiene tiempo para iniciar algún proyecto, algo que lo trascienda, algo que mejore un poquito la vida de la gente, algo en sintonía con alguna de sus promesas. Por ejemplo, resolver problemas de vivienda, él que hizo tanto énfasis en el tema de los asentamientos. Algo que valga la pena, algo que sea digno de ser recordado. Porque si no, lo más probable es que los que hemos vivido su gobierno lo terminemos recordando por la frivolidad, por estar preocupado por si se le caía el pelo, por andar en surf mientras la gente moría en los CTI, por esa onda de persona trabada, excesivamente preocupada por su físico, por su aspecto, un poco canchereando, siempre con mucha soberbia. Pero
pero no lo vamos a recordar por nada que haya hecho, porque es un gobierno que ha evidenciado hasta el momento que no tiene ninguna idea de lo que hacer. El otro día, en una nota que salía en el semanario Búsqueda a propósito de los 1000 días que les faltaban, consultaban a legisladores propios y tenías, por ejemplo, del presidente, y por ejemplo Jorge Gandini decía, bueno, los desafíos que quedan estos 1000 días son recuperar salario real, recuperar empleo, responder a las problemáticas sociales y un poquito más a largo plazo ver qué se hace con la reforma de la seguridad social o con la educación. Bien, parece sensato lo que dice Gandini como proyecto. Ojalá algo de eso estuviera realmente en la mente del presidente. Pero le preguntaban a Sebastián da Silva, que es del mismo sector, senador, y dice, lo que tenemos que hacer en estos 1000 días, dice, es lograr eliminar las jaurías de perros que atacan al ganado y ver cómo logramos que el ganado tenga más, procree más. O sea, no tienen ni idea de qué hacer con estos 1000 días. Y eso es un gran problema, sobre todo porque tenemos que vivirlos uno a uno. Soy Leandro Grille y así termina Legítima Defensa, segunda dosis.